Saludos a todos ustedes, bendiciones. Esperamos que este video los encuentre en la mejor salud. Mi esposa y yo continuamos en oración por todos y les suplicamos que nos recuerden a nosotros en oración. Vuelvo a enfatizar, saludos a través del Ministerio Aliento. El significado está en Juan capítulo 3, versículo 8. En nuestros días es necesario discernir y revisitar nuestros valores de la fe cristiana, porque necesitamos escudriñarlos y entenderlos aún más todavía. Porque en estos días nosotros hemos observado y discernido el tiempo postmoderno, el tiempo de la comunicación que está al alcance de nuestras manos, está en nuestras mismas manos, con los teléfonos celulares, en fin. Hay mucha comunicación y necesitamos discernir y estar bien seguros de la razón por la cual nosotros creemos, cuál es la razón de nuestra fe. Y vuelvo a repetir, fe de Efesios capítulo 2, versículo 8, es el don de Dios, que es la vida de Jesús. Es la fidelidad de Jesús. Fe es pistis, que quiere decir fidelidad. Y nosotros imitamos la fidelidad de Jesús, el carácter de Jesús. Y Dios nos asiste a través de habernos enviado el Espíritu Santo, que nos ayuda a realizar todo el potencial humano posible. En esta hora, entonces, yo les pido a ustedes que vengamos a la Escritura. Si ustedes tienen su Biblia con ustedes, al Salmo 118, versículo 14. Isaías capítulo 12, versículo 2. En el Salmo 118, versículo 14, dice: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Isaías capítulo 12, versículo 2. El libro de Isaías en tiempo de preexilio, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Estos son citas como muchas otras en Salmos, en el libro de la sabiduría, Proverbios, en los escritos de los profetas, como también y específicamente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura, que es la ley de Jehová, o más bien dicho, el libro del pacto. Se oye mejor, porque aunque esto es otra reflexión y mensaje, en cierta forma, los primeros 5 libros de Moisés que se le dio al pueblo como el libro de el documento de pacto hacia un pueblo. Y sin embargo, como hemos dicho en el video pasado, nosotros podríamos decir juntamente que estamos muy conscientes de las categorías religiosas que dominan nuestro pensamiento cristiano de años atrás, de siglos atrás, y tienen sus raíces en el entendimiento de Dios como alguien que está en la esfera del cielo. Inclusive, en tiempo antiguo, en el Nuevo Testamento escrito en el griego, aunque Jesús enseñó el arameo, se encuentra que a Dios se le eleva la oración hacia el cielo. El cielo es el prototipo del Espíritu. Pero en el discernimiento de Dios clásico, nosotros entendemos a Dios como un ser poderoso, todopoderoso, e incapaz de sufrir, porque el sufrimiento es aquí en la tierra y es una experiencia del ser humano a raíz como fruto del error, del pecado. Y por lo tanto creemos que el sufrimiento no toca a Dios. Los teólogos, clásicamente hablando, usan las palabras soberano, Dios es soberano, por encima de todo, pero es infranqueable. O sea, el sufrimiento es inaccesible a Dios en ese sentido, porque esa es solamente la experiencia del ser humano.
Y este orden social y las categorías teológicas que reflejan este pensamiento de Dios son de origen europeo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la Capilla Sixtina a Dios se le dibujó como un varón, género masculino, que se encuentra ya en los cielos y de los cielos toca y comunica sobre lo natural, pero que no está conectado intrínsecamente a lo natural, aun cuando Dios ha creado la creación. Este pensamiento de Dios, que es heredado a nosotros en el discernimiento teológico de Dios, viene en las definiciones de Dios como alguien que es soberano y que es infranqueable. En otras palabras, vuelvo a repetir, el sufrimiento no toca a Dios. Y este orden social y las categorías teológicas que reflejan son de origen europeo, son de origen clásico. Y no son la única forma en que uno puede pensar acerca de Dios, porque el texto bíblico desde el Pentateuco, los primeros 5 libros, como todos los demás, las demás tradiciones y narraciones bíblicas, presentan a Dios de manera mucho más allá de esto. Dios no es necesariamente soberano e infranqueable de acuerdo al carácter bíblico, como lo hemos leído en las citas bíblicas que hemos leído al principio. Las narraciones bíblicas no lo revelan necesariamente de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, de hecho, al discernir otras categorías, aparte de las categorías teológicas del mundo occidental, que es nuestra teología y nuestro discernimiento. Y si ustedes piensan en el mapa del antiguo mundo, desde Grecia hacia América es todo el mundo occidental. Pero después de Grecia, lo que es Asia Menor, en la parte norte, de Éfeso, en toda esa área, y si trazamos una línea de esa parte del mundo hacia el este, Palestina, Asia, África inclusive, toda esa área, en el mundo del este hay otros pensamientos de Dios que podrían hasta ser diferentes al pensamiento clásico teológico del occidente, que es de Grecia hacia nuestro mundo, porque la teología primaria, la teología básica que se nos heredó a nosotros, vino de Europa, vino del mundo occidental. En el mundo, digamos, del este, yo les voy a invitar a ustedes a que hagamos una reflexión más extensa y más completa de la divinidad, que abarcan otras tradiciones también. Hay un concepto, yo tuve la bendición en gran manera de tener una teóloga coreana y hubo como antes lo he mencionado, un teólogo coreano que invita al mundo occidental a reflexionar en los conceptos diferentes a Dios, que son los clásicos tradicionales del mundo que nos hereda a nosotros la teología cristiana. Y en el mundo oriental hay un concepto que se llama Han, H-A-N, para pensar en la divinidad. Y se puede comparar con el fenómeno de un agujero negro en el espacio. Vamos a ver esto en un momento. Lo único que quiero decirles es que tenemos nosotros que reflexionar en el carácter de Dios y en la divinidad de una manera más amplia, más allá de nuestros conceptos tradicionales, porque aun cuando hemos experimentado el toque divino y hemos experimentado a Dios como un Dios de misericordia y de compasión, hay una parte del carácter de Dios que no hemos reflexionado amplia y profundamente, que es
el Dios que siente, el Dios que es movido por la condición humana, es el Dios que se identifica con el ser humano, aunque nos hemos escuchado la predicación del Evangelio a través de Cristo, del ministerio de Cristo Jesús. Pero yo quisiera primeramente que examináramos esos otros conceptos. El concepto de Han es el concepto que habla del sufrimiento y el quebrantamiento espiritual. No solamente del ser humano, sino también de la divinidad en la historia del Evangelio, en la historia de la cruz. Y para poder entender el concepto de Han, H-A-N, podemos ver, por ejemplo, el fenómeno del agujero negro en el espacio. El agujero negro en el espacio es un fenómeno tremendamente interesante en cuanto a la relación con el concepto Han, y ahorita lo vamos a entender. Cuando una estrella que es varias veces mucho más grande que el Sol, podría ser hasta miles de veces mayor que el Sol, se convierte en una gigante roja en el espacio, entonces eventualmente llega a un punto más allá del cual no puede expandirse más, no tiene la capacidad de expandirse más, aun cuando sea millones y millones de veces más grande que el Sol. Y cuando llega a un punto en el que el núcleo interno de la estrella, al no poder expandirse, implosiona, o sea, explota internamente, creando de esa manera una supernova, y la estrella colapsa en su propio centro. Se abre el centro de la estrella y se produce el agujero negro, a lo que los científicos llaman singularidad. En ese sentido, la distorsión del tiempo y el espacio en el centro, creada por el resultado de la fuerza gravitacional, se llama agujero negro, y ustedes ven la imagen. El agujero negro absorbe, traga todo lo que toca, absorbe y traga la gravedad creada, incluso absorbe la luz. De manera similar, cuando el dolor de una víctima, hablando del dolor, porque Han se relaciona al dolor, al quebranto no solamente humano, espiritual, sino también de la divinidad, porque el corazón de Dios se quebranta, y eso es un aspecto que nosotros tenemos que discernir más profundamente. Cuando el dolor de una víctima se expande más allá de su capacidad de perseverancia, cuando el dolor es sobreabrumador, el alma se desmorona, se desploma en un abismo profundo y oscuro. En esa es la comparación con este fenómeno del agujero negro en el espacio. Este núcleo abismal del dolor es Han, H-A-N, y el núcleo interno colapsado absorbe todo. Hagamos de cuenta en el alma de la persona, dominando todos los aspectos de la vida de la víctima. El sufrimiento, el dolor es tan abrumador que controla toda la vida de la víctima. Ahora, el texto bíblico no es extraño a esto. Vean ustedes, en Job, capítulo 30, versículo 17, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. El libro de Job es el libro de un ser humano que llega a sufrir y ser deprivado de todo. En otras palabras, llega a conocer el dolor y el quebranto interno del alma, que es lo que describe Han. De manera similar, entonces, este núcleo abismal del dolor, que se define como Han, lo absorbe todo y domina todo en la vida de la persona. Ven usted el Salmo 22, el salmo que es
el Salmo del Viernes Santo, Salmo 23, el Salmo de la Resurrección, Salmo 24, el Salmo de la Ascensión. Pero viendo el Salmo 22, digamos el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este salmo se ha relacionado tradicionalmente al momento de Jesús en la cruz del Calvario, el dolor de Dios, la esperanza que está en el fundamento mismo de nuestra existencia se ve frustrada cuando esto toma lugar, convirtiéndose en un retorcimiento psicosomático, donde la tristeza, la desesperación y el resentimiento y la impotencia es abrumador. La atracción gravitacional de la herida que se crea se lleva consigo nuestro sentido de dignidad y autoestima. Es el dolor humano más profundo que puede existir, en el que Dios se identifica. Este complejo conjunto de reacciones tan propio de quienes son abusados y explotados, la historia de las víctimas en la historia humana, o que son abandonados. Es una experiencia común de los niños, de las criaturas, que son desechados en las calles, las mujeres que son maltratadas, digamos, abusados y desamparados por los seres que supuestamente deberían de amarles. Su dignidad y respeto por sí mismos son pisoteados y sus almas son rotas. El Han habla de esta condición. Cuando su cultura patriarca, porque nuestra herencia de la antigüedad es una cultura patriarca, refuerza su victimización y sus almas se rompen nuevamente vez tras vez, profundizando los resultados de El Han. La herida profunda del alma. Cuando este dolor no se trata, sino que se deja desatendido, el dolor se convierte en una herida aún más profunda. La relación entre Han y el pecado es complejo y cíclico. O sea, el pecado causa Han, el pecado causa dolor, Han. Y el Han, el dolor, puede a su vez producir pecado, producir más error. Esa es la historia en la escritura, la narrativa primaria de las dos principales narraciones bíblicas al principio, las narraciones primas de la relación vertical de Adán y Eva con Dios, en el que ellos experimentan el quebranto, el dolor, la desconexión con la protección divina en Génesis capítulo 3, en donde se produce la vergüenza y el temor que ha venido siendo lo que aflige al ser humano a través de la historia humana. Y luego viene la relación, después de la vertical, viene la relación horizontal entre Caín y Abel, donde Caín destruye a Abel. Y desde entonces esas dos historias nos narran la condición humana a través de la historia. Desde entonces, un grupo de seres humanos siempre está dominando, digamos, haciendo sufrir a otro grupo de ser humano que es más vulnerable. Entre naciones, entre comunidades, en fin. El pecado en general lo cometen los opresores. Y Han, que es el sufrimiento y el dolor, es la experiencia de los oprimidos. Esa es la historia humana. El pecado de los opresores puede provocar una reacción en cadena a través del Han de los oprimidos. Y ese es el significado del texto cuando Dios pone a Caín una seña en su frente para que el que lo encuentre
no continúe reproduciendo ese error, sino no le destruya como Caín destruyó a Abel. Desde el punto de vista cristiano, ahora veamos el problema del pecado y el gen, el de sufrimiento y el pecado, quebrantamiento, indivisibles en su relación humana mutua, debe discutirse y tratarse muy cercanamente, y nosotros, a través de esta reflexión, les invito a tener esa reflexión más íntimamente, porque en el cristianismo, desde hace 2000 años, desde que nace la iglesia, ha prestado toda su atención al bienestar espiritual de los pecadores, mientras que en general ha descuidado la sanación de aquellos contra los que se han pecado. Siempre que hay pecado, siempre hay alguien que ha sufrido. Siempre hay los que cometen la agresión y los que en su manera vulnerable reciben el quebranto y el sufrimiento. Y por lo tanto, la iglesia, desde que se ha iniciado esta comunidad de seguidores de Jesús de Nazaret, el Cristo, le ha puesto mucha atención al bienestar espiritual de los pecadores, pero ha descuidado a aquellos a los que se han cometido ese pecado. Como resultado, nuestro mundo está dominado, por ejemplo, en nuestras doctrinas cristianas, del arrepentimiento, el perdón, la justificación, la santificación y la salvación. Pero hay poco en la teología cristiana que aborde la difícil situación de la víctima y del dolor. Y en esto nosotros necesitamos tomar tiempo para reflexionar, porque de esta manera nosotros vamos a conocer más el corazón de Dios. Las implicaciones para nuestra comprensión de Dios son muy significativas. Pensamos en la cruz de Jesús como emblema del perdón y redención, pero no reconocemos su significado en este lado ahora, hablando del carácter de Dios como sufrimiento desgarrador de Dios como víctima, porque Jesús fue expuesto de esta manera. La cruz, a su vez, se convierte en el punto central, el núcleo crítico en la relación redentora entre Dios y la humanidad. El teísmo clásico, como antes habíamos hablado, y la ortodoxia cristiana, ortodoxia quiere decir lo derecho, lo correcto, el pensamiento correcto, teológico, digamos, ha sostenido durante mucho tiempo que Dios no puede sufrir. La convicción surge de la noción griega de que, por definición, la perfección, si consideramos a Dios un ser perfecto, excluye la posibilidad de sufrir. Y por lo tanto Dios no cambia. Siempre hemos escuchado Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Basándose en particular en Platón y Aristóteles, que son las filosofías griegas, el pensamiento de la divinidad griega, los primeros cristianos llegaron a la conclusión entonces que Dios, por lo tanto, infranqueable, o sea, incapaz de sufrir, e inmutable, o sea, que no cambia. Y en el primer siglo, en donde nace la comunidad, la iglesia, en el primer siglo de la era cristiana, había dos tradiciones religiosas muy filosóficas, griegas, que dominaban el pensamiento de la deidad y que ayudaron a reforzar las doctrinas de la infranqueabilidad de la iglesia. En otras palabras, el pensamiento de la iglesia sobre Dios. Dios no cambia y por lo tanto el sufrimiento es incapaz de tocar la deidad. Y yo esto lo quisiera que lo examináramos en nuestro próximo video, y por lo tanto les suplico a ustedes
a esta hora que vengamos a Dios en oración. Al venir a Dios en oración, yo les suplico a ustedes que reflexionemos, aun cuando es importante entender los cambios que en nuestro contexto, en nuestro mundo, están tomando lugar. Es mucho más importante no solamente entender intelectualmente, pero más allá, espiritualmente, qué es lo que Dios está haciendo en nuestro medio, para que de esa manera podamos entender mayormente nuestro llamado en el día en que vivimos. Entonces oremos juntos y continuaremos explorando el carácter de Dios, del texto bíblico y lo que Dios ha hecho en nosotros y a través del tiempo, desde que nos ha mandado este mensaje en Cristo Jesús. Oremos. Eterno Dios, que nos has llamado y nos has conocido desde antes de nuestra jornada terrenal, que nos has entendido y que nos has fortalecido y nos has socorrido y nos has mostrado que eres un Dios de amor y misericordia. Pedimos que tú continúes obrando en nosotros el querer como el hacer de tu santa y buena voluntad. Y que realicemos en estos días que vivimos todo, absolutamente todo a lo que tú nos has llamado a hacer, y que nuestro mundo alrededor nuestro conozca que tú eres real a través de nuestra vida. Hoy, este día, oramos por nosotros y nuestros seres amados en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes. Todas en abundancia, las mejores bendiciones, paz, salud en Cristo, y estaremos próximamente juntos. Bendiciones y abundancia en Cristo Jesús.